Les vamos a hablar en los minutos siguientes de un libro de notables dimensiones, más de 500 páginas, que acaba de publicar la editorial Suma. Se titula El secreto de Adán, 2012, la humanidad está a punto de conocer su origen. Y su autor es don Guillermo Ferrara, que tiene ascendencia italiana y apellido claramente argentino. Guillermo Ferrara es escritor e investigador de civilizaciones antiguas y culturales ancestrales. Es experto en filosofía oriental, mística y de los sistemas científicos y espirituales más relevantes, y autor de más de 15 libros sobre crecimiento personal, traducidos al alemán, francés, chino, rumano y serbio. Imparte conferencias, ofrece talleres en todo el mundo sobre sexualidad tántrica, activación del cerebro y el ADN, uso de cuarzos, yoga, de meditación. Bienvenido, muchas gracias, don Guillermo. Un gusto estar aquí, Pepe. Bueno, el secreto de Adán empieza hablándonos de las profecías mayas, con citas primero del Génesis, de Hesíodo, de Platón, incluso de citas de autores bíblicos como Tomás, San Pablo, pero se refiere sobre todo el primer capítulo a las famosas profecías mayas. ¿Quién no ha oído hablar de los mayas? Y sostiene que nada menos que 6 de las 7 profecías mayas han sido cumplidas hasta la fecha. Bienvenido, muchas gracias, como decía. Realmente nos introduce usted unas materias, yo creo que por lo menos muy interesantes y hasta cierto punto también muy preocupantes para muchos ciudadanos, ¿no? Bueno, el tema de la preocupación no debería ser así, sino de ocuparnos. ¿Cómo ocuparnos? Con información. Tenemos que tener información y conocimiento en que los mayas eran un pueblo altamente inteligente, han podido predecir cosas que no sabían otros pueblos. Ellos no usaban telescopio. La NASA actualmente ha comprobado que las profecías de ellos o los cálculos matemáticos astronómicos son exactos, y entonces tenemos que prestarle más atención porque ha habido una campaña incluso de desprestigio de los mayas o de hacerlos ver como que hacían sacrificios humanos, que eran salvajes, a través de películas, a través de miedo. Entonces la gente pensar que ellos eran incultos es un error. Ellos estaban mirando el cielo porque les apasionaba el conocer los movimientos galácticos, y han dicho que tenemos ciclos galácticos de 5.125 años. Y cuando digo galáctico, la gente no debería pensar qué cosa rara es esta, sino que es nuestra casa más grande donde estamos viviendo, nuestra galaxia Vía Láctea. Por ejemplo, hablan de las manchas solares o hablan y presagian el calentamiento global, ahora tan de actualidad, ¿no? Exacto. Pero el calentamiento global en realidad no es tal como se dice, porque no es que el sol sea perjudicial, sino todo lo contrario. El sol está activando nuestras células a través de lo que son tormentas solares o impactos biofotónicos. Estas tormentas solares hacen que nuestras células empiecen a vibrar en otra dinámica, en otra magnitud. Cuando la célula empieza a vibrar de otra forma, el ser humano psicológica y espiritualmente se abre a otra dimensión, no a una dimensión tridimensional, sino a un espacio mucho más amplio, a una visión mucho más amplia. Entonces el sol ahora es el encargado de activar al ser humano en su conciencia. Tal como dijeron todas las civilizaciones antiguas, el sol es para adorar. El sol es la fuente de la vida en esta galaxia. Pero cuando entra la Iglesia Católica, declara el culto solar como un culto pagano. Y todo aquel que adora el sol es muerto, es despellejado, etc. Y si sacamos el sol de la Vía Láctea, nos quedamos sin vida. Bueno, siempre a lo largo de la historia siempre nos ha interesado, nos ha llamado mucho la atención y nos ha llegado a preocupar anticipar acontecimientos, prever qué nos va a llegar, qué viene, qué está llegando, y se supone que para estar preparados, ¿no? Bueno, el punto es que ya está llegando. ¿Cómo está llegando? ¿Qué está llegando? Bueno, los terremotos. La Tierra es un planeta vivo, es un ser vivo. Pero los terremotos ha habido siempre, ¿no? Sí, pero no con tanta magnitud como está habiendo ahora y con tanta frecuencia. Tal como dijeron los mayas, la Tierra se está alineando
hay un movimiento, no nos olvidemos que la Tierra va a 31 kilómetros por segundo, o sea, parece que está quieta. Si uno no le pregunta en la antigüedad a la gente, pensaba que la Tierra estaba sostenida por 2 tortugas y un elefante, y que cuando llegaba al horizonte se caía. De la misma forma que antiguamente no se sabía lo que era un email, o lo que era un Bluetooth, o lo que era una computadora. Este conocimiento es antiguo, pero como hemos estado muy adormecidos con otras noticias y con otros movimientos de crisis para adormecer al ser humano y hacerle tener miedo, no sabemos que estamos a punto de pasar por un cinturón galáctico, por un cinturón fotónico, por una parte de la galaxia muy importante que los mayas predijeron que puede tener consecuencias altamente positivas para nosotros como especie humana. Entonces dejaríamos de creer que somos monos cuando en realidad somos dioses con amnesia. Otros ancestros, otros antepasados, y usted ha estudiado precisamente pues esas viejas culturas, ¿habían anticipado también o han coincidido con esos presagios mayas? Sí, claro, los indios Hopi, por ejemplo, han predicho lo mismo. Los chamanes de Australia, los chamanes de México, la cultura hindú, a través de lo que ellos hablan de la era de Kali o la era de la oscuridad. Antiguamente las culturas estaban conectadas a los ciclos de las estrellas, a los ciclos de la Tierra. El ser humano tiene mucha más antigüedad del que nos lo hicieron creer. Tenemos un origen distinto al mono y a la costilla. Pero para la arqueología tradicional y para ciertos intereses religiosos no les conviene que ciertos arqueólogos descubran muchas cosas. Y en esta novela hay un arqueólogo que descubre algo muy importante y a través de ese descubrimiento la gente se va enterando de por qué hay un gobierno secreto detrás que no quiere que muchas cosas se enteren. ¿Se refiere usted al de Bilderberg? Club Bilderberg, masones, cierta línea de masones, porque no todos, y a través de un complot de inteligencia que está detrás de todos los gobiernos de turno, que no son otra cosa que marionetas que cambian cada 4 u 8 años. Entonces, tal como decían en la antigüedad, divide y reinarás. Hay que tener a la gente dividida, dicen ellos, para que haya conflicto. Entonces, tiene que haber varios partidos políticos y la gente inmersa en sus discusiones no se da cuenta que si ven para atrás en la historia nunca ha habido un cambio político y social, sino que siempre ha habido un tambaleo de estar bien, estar mal. Los políticos que vemos no son los que gobiernan, sino los que están detrás. Ese arqueólogo descubre algo que seguramente tiene relación con el secreto de Adán, con el título de su obra. Sí, porque secreto significa secreción y Adán, si tú le sacas la segunda A, te queda ADN. ¿Cuál sería la secreción del ADN? La secreción del ADN es la sangre y el semen, 2 elementos que no pueden ser activados o fabricados en ningún laboratorio, vienen de otro lado. ¿De dónde viene la sangre y de dónde viene el semen? ¿Cuál es el linaje real de la descendencia de una sangre real? ¿Por qué hay una élite que va transmitiéndose el poder generación tras generación? ¿Y qué tiene que ver el semen en todo esto? Por eso hay un sexólogo que desvela muchísimos misterios de la sexualidad que no nos han querido contar y que ahí está el quid de la cuestión. De ese fruto no comeréis a no ser que quieras crecer y multiplicar. Decíamos que tiene usted con anterioridad otros 15 libros publicados sobre estas materias o materias afines, crecimiento personal, por ejemplo, y esa dedicación que viene haciendo también a la sexualidad cántrica, a la activación del cerebro, al ADN, al uso de cuarzos, de yoga y meditación. Realmente es usted un apasionado de estos conocimientos antiguos.